Hola a todos, espero que sigan muy bien. Vamos a por fin dar definición a la función polinómica y a la forma de graficarla. Comenzamos. Así como las funciones potenciales están relacionadas con los monomios, recuerden que las potenciales son las que vimos en el video anterior, las funciones polinómicas están relacionadas con los polinomios. Si el nombre no lo dejaba claro, por las dudas. Cuando hablemos de grado, coeficiente, raíces, etc., será indistinto si nos referimos a un polinomio o a una función polinómica. O sea que los términos son todos iguales para tanto polinomios como funciones polinómicas. Recordamos que la forma de un polinomio, que será la misma que la de una función polinómica, es, y vamos a escribir acá lo que sería la definición de función polinómica, f de x igual a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más, puntos suspensivos, a sub n por x que está elevado a la 1 más a sub 0. Recuerden, esto es igual a como lo definimos anteriormente en polinomios. Video arriba a la derecha. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a 2x al cubo más 14x al cuadrado más 32x más 24, decimos que esta es una función polinómica de grado 3. Es una función polinómica porque todos los exponentes son números naturales, como tiene que pasar en los polinomios, y no aparece ninguna otra operación que no sea de suma o resta entre monomios. En este caso son todas sumas. Si tenemos g de x, que es igual a 4x al cubo más 2x sobre x a la cuarta, esta decimos que no es una función polinómica. ¿Por qué? Simplemente porque esto de acá no es un polinomio. ¿Por qué? Porque yo acá podría, justamente, no podría escribirlo como una suma de monomios. Entonces, esta no es una función polinómica. ¿Cuándo más no voy a tener una función polinómica? Cuando aparezca algo en una raíz cuadrada, cuando tenga x elevado a algo que no sea un número natural, como hemos visto anteriormente con polinomios. Una vez que definimos lo que es la función polinómica, vamos a ver qué podemos analizar de ella. Podemos buscar varias de las cuestiones que buscábamos en las funciones cuadráticas, pero no todas, con los elementos que tenemos ahora. Hay formas de conseguir todo lo mismo que hacíamos con las funciones cuadráticas, pero por ahora nos vamos a manejar con algunos conceptos básicos que nos sirven para hacer una gráfica aproximada. Lo primero que podemos buscar son los cortes con los ejes, y el primero es la ordenada del origen, que recordemos es el corte con el eje y. Para eso, igual que con cualquier función, lo que hacemos es y sub 0, que es lo que vamos a llamar ordenada del origen, es igual a f de 0. F de 0 quiere decir que voy a reemplazar las x por 0 en la función polinómica que tenga dada. También podemos buscar las raíces, que son el corte con el eje x. Para hallar el corte con el eje x, igual que con toda función, lo que hacemos es igualar la función a 0 y luego despejar la función o resolver mediante algún método, que vamos a ver que en este caso vamos a usar muchos métodos de factorización, cosa que hemos visto en los videos de polinomios. Bien, vamos a hacer un ejemplo 1, este va a ser un ejemplo un poco largo porque vamos a detallar bastante cosas y van a ver que después, una vez que veamos todos los detalles del análisis de la función, vamos a poder hacer bastante más rápido los demás ejemplos. Entonces tenemos f de x es 3x al cubo más x al cuadrado menos 12x menos 4. Esta es una función polinómica de grado 3 porque el exponente más grande que aparece es un 3. Vamos a buscar la ordenada del origen, o sea que vamos a hacer f de 0, o sea que voy a reemplazar todas las x acá por 0. Me queda 3 por 0 al cubo más 0 al cuadrado menos 12 por 0 menos 4. Fíjense que todos los términos que tienen x se me hacen 0 porque me queda multiplicado por 0 o 0 elevado a una potencia. Y finalmente lo que me queda es el término independiente. En todas las funciones polinómicas, la ordenada del origen va a ser siempre el término independiente. O sea que podemos decir que y sub 0 es igual a menos 4. Ese es el corte con el eje de las y.
Vamos a escribir arriba a la derecha los datos, la función y lo que ya averiguamos, que es la ordenada del origen. Vamos a hacer ahora lo más largo que tiene esta actividad, que es buscar los cortes con el eje X, o sea, las raíces. Vamos a hacer f de x igual a 0, recordando que f de x es todo esto, o sea que vamos a escribir que todo el polinomio es igual a 0. Fíjense que para resolver este polinomio nosotros no podemos despejar. ¿Por qué? Porque tenemos x con distintos grados. No podemos usar una fórmula resolvente porque no tengo que la función esta es cuadrática. En realidad esta función es cúbica, entonces no puedo aplicar la fórmula resolvente. Lo que vamos a tener que hacer acá va a ser factorizar. Para resolver entonces las raíces de un polinomio o de una función polinómica en realidad, lo que vamos a hacer son los casos de factoreo. Vamos a usar o factor común, diferencia de cuadrado, fórmula resolvente o teorema de Gauss, el que me permita usar la función. Si nosotros analizamos, factor común requiere que todos los términos tengan algo en común, todos los términos sean divisibles por un mismo número o todos los términos tengan x. No es lo que está pasando acá, no puedo dividir por el mismo número y no todos los términos tienen x porque acá tengo un término independiente. Diferencia de cuadrados lo voy a usar cuando tenga dos términos restados y elevados al cuadrado. No es el caso acá porque ya tengo 4 términos, diferencia de cuadrados no vale. Fórmula resolvente, dijimos que no, pero lo repito porque esto no es una función cuadrática. Si fuera que el grado más grande es grado 2, va a fórmula resolvente de cabeza y terminamos este ejercicio. Y por descarte, el que va a quedar es el método más largo, el del teorema de Gauss. Vamos a repasar cómo hacer el teorema de Gauss. Si no recordá, arriba a la derecha tenés un enlace a el video de justamente este teorema. Vamos a encontrar primero el valor de a sub n y el valor de a sub 0, o sea, el coeficiente principal, que es 3, y el término independiente, que es menos 4. Vamos a buscar p, que son todos los números que dividen al término independiente, y q, que son todos los que dividen al coeficiente principal. Una vez que tenemos eso, buscamos todos los p sobre q posibles, o sea, todas las distintas combinaciones de un valor de p dividido 1 de q. 1 dividido 1, 1 dividido 3, que lo tenemos acá, 2 dividido 1, que es 2, 2 dividido 3, que lo tenemos acá, 4 dividido 1, que es 4, y 4 dividido 3, que finalmente es 4 tercios. Todo con más y menos porque puedo tener las dos combinaciones. Recordamos también que dentro de estos p sobre q voy a tener un valor que sea raíz del polinomio. Es muy probable que tenga un valor que sea raíz del polinomio. Y lo que vamos a hacer entonces es ir reemplazando, voy a ir haciendo f de alguno de estos valores hasta que consiga que me dé 0. Y ese es el valor que voy a usar en el paso siguiente. Vamos a probar f de menos 4. Reemplazamos por menos 4 y me da menos 132. Como no me dio 0, menos 4 no es una raíz de p, o sea que lo descarto, no me sirve. Vamos a probar con f de 2. Reemplazamos y sí me da 0, y como me da 0, 2 es raíz de p. Y vamos a hacer ahora la tabla de Ruffini. Esta tabla, recuerden, consistía en escribir acá la raíz y arriba los coeficientes del polinomio que quiero factorizar, o sea 3, 1, que si no tiene nada tiene un 1, menos 12 y menos 4. Después, ¿qué hacía? Este baja solo, multiplica 3 por 2, 6, 1 más 6, 7, 7 por 2, 14, menos 12 más 14, 2, 2 por 2, 4, y finalmente este último me da 0. Recuerden que acá siempre tiene que dar 0 para que esté enfrente de una raíz. Si no, 2 no es una raíz y tengo que probar con otro número. Lo ideal es que dé 0 siempre. Una vez que tenemos esto, nosotros vamos a escribir la forma factorizada de este polinomio. Que recuerden que era x menos lo que me dio la raíz, que en este caso es 2, por, y estos números de acá son los coeficientes de un polinomio de un grado menor al que yo tenía de partida. Como este era de grado 3, esto va a ser 3x al cuadrado, 7x y 2 como término independiente.
El 0 este lo descarto porque sería un resto de una división. Una vez que tenemos esto, nosotros podemos decir que esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque recuerden que yo estoy buscando las raíces y yo quiero que f de x sea igual a 0. F de x, escribirlo así, es lo mismo que escribirlo de esta manera, pero esta me sirve mucho más para poder ver que si x vale 2, me queda 2 menos 2, que es 0, y no importa lo que valga de acá, me va a quedar 0 por algo que va a ser 0. O sea que lo que yo puedo decir es que una de las raíces de este polinomio es 2, como ya habíamos anticipado anteriormente. Entonces, lo que tenemos entonces es que 1 es igual a 2. Escribimos eso que tenemos acá arriba a la derecha para ir poniendo todos mis datos que voy a usar al final. Y vamos a escribir cómo me quedó la factorización hasta ahora. X menos 2 por 3x al cuadrado más 7x más 2. Lo pongo en dos colores distintos, ¿por qué? Porque este x menos 2 es parte de f de x, pero ya no lo voy a usar más para factorizar. Ahora vamos a factorizar este paréntesis de acá, que si observamos bien, esto es una función cuadrática o es un polinomio cuadrático. Y lo que puedo hacer acá es la fórmula resolvente. Identificamos los valores de A, B y C, aplicamos la fórmula, seguimos resolviendo. Acá voy rápido porque asumo que hemos hecho bastantes de estos, si no, arriba a la derecha pueden ver ejercicios de fórmula resolvente. Separamos en x2 y x3, y fíjense, no aclaré esto, pongo x2 y x3, ¿por qué? Porque ya ocupé x1, x1 vale 2, entonces acá voy a buscar la segunda x y la tercera x, por eso acá pongo x2 y x3 y no x1 y x2, porque ya tengo un x1. Seguimos resolviendo acá, me va a quedar que x2 vale menos un tercio, x3 vale menos 2, y eso es lo que voy a escribir como otras dos raíces. Ahora lo vamos a hacer, pero antes vamos a escribir la forma factorizada completa. F de x va a ser este x menos 2, que ya lo tengo con anterioridad, no lo usé, pero igual tiene que ir, porque recuerden es parte de f de x. Y por otro lado, voy a escribir la forma factorizada de esta, que recuerden que era a por x menos x2 por x menos x3 en este caso, lo que me va a dejar entonces esto de acá, el x menos 2, que lo puse de nuevo con celeste para que vean que tiene que ir, y la forma factorizada de toda esta cuadrática. Y lo único que voy a hacer es acomodar eso un poquito para dejar este 3 adelante de todo y lo demás queda igual. Entonces de acá decimos que x2 es menos un tercio y x3 es menos 2. Recuerden, escribir el polinomio de esta forma, la función polinómica de esta forma o de esta forma es lo mismo, pero esto es lo que sería una forma factorizada, lo mismo que como pasaba con las cuadráticas. Esto es una factorizada que me permite ver las raíces de una. Si yo tengo un polinomio ya escrito así, yo sé que las raíces valen 2, menos un tercio y menos 2. Estos mismos números con signo cambiado porque son los que hacen que valga 0 cada uno de esos paréntesis. Igualmente, con que se den cuenta de cuánto vale x1, x2 y x3, alcanza. Por ahí no siempre es necesario escribir esta forma. Yo la escribo para que quede todo cerradito y completo y porque después nos va a servir para un poquito más adelante. Bien, voy a dibujar un plano cartesiano y vamos a marcar todos los valores que encontramos. Nosotros encontramos las tres raíces, menos 2, menos un tercio y 2, las marcamos sobre el eje X, y también encontramos la ordenada del origen, que es menos 4. Yo sé que la función pasa por todos esos puntos. Lo que yo no sé bien es qué forma tiene esa función, porque bien la función podría hacer esto, y pasa por todos los puntos. Pero también podría hacer esto, y también pasa por todos los puntos. Como otra opción sería que haga esto, y también pasa por todos los puntos. Fíjense que en las tres opciones siempre pasó por las raíces y no pasó por otro valor del eje X. En este caso acá atraviesa el eje, sube, baja de nuevo, atraviesa la ordenada del origen, justo choca en el 2 y vuelve a bajar. Digamos, no lo atraviesa, pero lo tocó justo ahí en el 2 y volvió a bajar. No tocó ningún otro valor. Y las otras dos gráficas tenían lo mismo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tratar de descifrar
cuál es la forma de graficar esta función. Si esta, la anterior, la primera que vimos, o alguna otra que también puede ser. En realidad hay infinitas formas de graficar esta con los datos que tenemos acá. Vamos a tratar de acotar esos datos a una forma un poco más básica. Para eso me va a servir averiguar la positividad y la negatividad de esta función. Para hallar la positividad y negatividad de la función, entonces, vamos a hacer muy parecido a la forma analítica que escribí cuando lo vimos en función cuadrática. Vamos a seguir dos sencillos pasos. Primero, hallar el conjunto de ceros. El conjunto de ceros de la función, recuerden, son todas las raíces. O sea que vamos a escribir todas las raíces que tenemos y ya que estamos las vamos a poner en orden. C elevado a la 0, que es el conjunto de ceros, va a ser menos 2, menos 1/3 y 2. Es importante ponerlas en orden porque me sirve para el paso segundo, que es crear una tabla de intervalos. La tabla de intervalos va a ser esta que aparece acá ahora, donde voy a poner en la primera fila todos los intervalos que yo puedo organizar con el orden del conjunto de ceros. Si yo miro desde menos infinito, corto en menos 2, que es lo que escribo acá. Después de menos 2 voy a menos 1/3, de menos 1/3 voy a 2 y de 2 voy a más infinito. Piensen esto como valores en la recta numérica. Ubican estos tres valores en la recta numérica y la recta les queda separada en 4 partes que están formadas por estos 4 intervalos. Y después, en la segunda fila, lo que a mí me interesa es el signo de la función, el signo de f. Y lo que voy a hacer ahora para rellenar esta parte de acá, es tomar valores en cada uno de estos intervalos y reemplazarlos en la función. Y me voy a quedar con el signo de lo que me dé el resultado. Por ejemplo, en este valor, en este primer intervalo, puedo tomar el menos 3. ¿Por qué? Porque entre menos infinito y menos 2, el menos 3 es válido, está en ese intervalo. También podría tomar menos 4, menos 100, menos 2000, pero ¿para qué complicarnos cuando el más sencillo que puedo elegir es menos 3? ¿Qué hacemos entonces? Reemplazamos en la función, que recordamos esta de acá, por menos 3 y el resultado es menos 40. A mí lo que me importa acá es el signo, o sea que me importa que eso es negativo. Una cosita a tener en cuenta, yo dije que puedo reemplazar en esta función de acá, pero al ser equivalentes también pueden reemplazar en la forma factorizada. Cualquiera de las dos les va a dar el mismo número y lo que más nos importa, el mismo signo. Bien, tomo un valor ahora entre menos 2 y menos 1/3, que va a ser el menos 1. El menos 1 al reemplazar me da 6, o sea que me importa que eso es positivo. Entre menos 1/3 y 2 es más fácil para tomar, es el 0, y f de 0 me da menos 4, o sea que esto es negativo. Recuerden que f de 0 también es la ordenada del origen, que ya la habíamos buscado. Y finalmente, entre 2 y más infinito, reemplazamos por 3, que me da 50, y lo que a mí me importa es que es positivo. Una vez que tenemos completa la tabla de intervalos, podemos poner que los negativos forman parte del conjunto de negatividad y los positivos del de positividad. Vamos a escribir que el conjunto de positividad es el intervalo desde menos 2 a menos 1/3, unión, que recuerden que los intervalos se juntan con la letra U, que es la unión de conjuntos, 2 más infinito, que es el otro intervalo donde me dio positivo. De manera análoga, el conjunto de negatividad es desde menos infinito a menos 2, unión desde menos 1/3 a 2. Y ahí ya me queda armada la positividad y la negatividad. Y ahora sí vamos a poder hacer un gráfico bastante más aproximado. Lo que vamos a hacer ahora va a ser analizar todos los datos que conseguimos, tanto los de positividad como los de las raíces, como la ordenada del origen, en un plano cartesiano para poder hacer la gráfica lo más aproximadamente posible. Lo que hacemos entonces es primero dibujar el plano cartesiano y ubicar todos los cortes con los ejes, las tres raíces que están con puntos verdes y la ordenada del origen que está con un punto rojo. Fíjense, la escala que estoy usando es distinta en el eje X que en el eje Y, pero es la mejor que puedo usar para que se vea toda la gráfica de la función de una. Bien, lo primero que vamos a hacer es
analizar mi primer intervalo. Yo sé que desde menos infinito hasta menos 2, que sería toda esta parte, la función es negativa, o sea que viene por abajo, o sea que le corresponden valores negativos del eje y. Por lo tanto, la gráfica hasta el menos 2 va a ser algo parecido a eso. Esto, recuerden, es una gráfica aproximada. No sabemos con certeza si la gráfica viene subiendo así, o si viene más achatada así, o si viene más pegadita al eje X así. Lo que sí sabemos es que viene por abajo. No sabemos exactamente cómo, porque para eso hacen falta algunas otras herramientas de análisis matemático, como son las derivadas. Y para que vean derivadas falta un buen tramo todavía, así que por ahora nos vamos a conformar con la gráfica aproximada. Una vez que hicimos esta primera parte, vamos a la segunda. Entre menos 2 y menos 1/3, que es esta parte de acá, la función es positiva, o sea que va a ser algo así, va a estar por encima del eje y. Digamos que la curva es así. De nuevo, la curva ustedes la podrían hacer más arriba, luego abajo, o la podrían hacer más achatada. No tienen herramientas para saber cómo es la curva, pero digamos que aproximadamente hace eso. Después, la función es negativa entre menos 1/3 y 2, o sea, entre menos 1/3 y 2, la función va por abajo, que viene genial porque se va a chocar con la ordenada del origen, que está en menos 4. Fíjense que si ustedes vienen haciendo este gráfico analizando y no les coincide que esto pase por la ordenada del origen, algo mal en algún lado hay y va a haber que recalcular en alguna parte del ejercicio donde nos equivocamos. Y finalmente me queda el último intervalo, entre 2 y más infinito. La función es positiva, o sea que acá lo que hace es ir por arriba, y de nuevo la curva hace eso. Les repito, a mí me quedó así la curva, yo uso un graficador, esta es la gráfica más exacta, pero como estamos aproximando podría haber quedado más achatada, acá podría haber bajado más y luego subir, y acá en vez de subir tan bruscamente podría haber tardado más. Eso lo van a dar otros comportamientos de otros análisis que no vamos a hacer por ahora, solo nos vamos a enfocar en esto. Esto termina entonces el primer ejemplo, vamos a hacer algunos más. Hagamos otro ejemplo. En ejemplo 2 vamos a tener la función g de x, que es esta que aparece en pantalla, que en este caso es una función de grado 4. Acá vamos a empezar a complicar un poquito más los cálculos que vamos a tener que hacer. Empezamos por la ordenada del origen, que no va a cambiar en nada porque va a ser g de 0, que en este caso me va a dar el término independiente, que es 12. Anotamos mi primer dato, y sub 0 es igual a 12. Ya nos sacamos la ordenada al origen de encima. Vamos con las raíces. Para las raíces, recuerden, g de x es igual a 0, o sea que todo el polinomio, 2x a la cuarta más 6x al cubo, menos 6x cuadrado menos 14x más 12, tiene que ser igual a 0. Fíjense que este polinomio voy a tener que factorizarlo también con el método de Gauss, y va a tener que hacer esta seguidilla de métodos. Voy a hacer el teorema de Gauss, luego con lo que me quede voy a volver a hacer el teorema de Gauss, y finalmente voy a hacer la resolvente. Este ejemplo está totalmente resuelto en el video que se pone acá arriba a la derecha en el link para que lo puedan ver. Lo hemos hecho cuando explicamos el teorema de Gauss justamente, y lo estoy retomando para ahorrar un poco de trabajo mío y para no desviar el foco del video, que es analizar cómo graficar aproximadamente la función polinomio. Una vez que hacemos todos estos tres pasos, los dos teoremas de Gauss y la resolvente, la factorización final me queda de esta manera: 2 por x más 3 por x menos 1 al cuadrado por x más 2. Y en el camino, o directamente analizando esta forma factorizada, nosotros podemos dar las siguientes raíces. Recuerden que tenemos que pensar, las raíces son los que hacen que esto me dé 0. Como todo es multiplicación, con que uno de los paréntesis valga 0, ya va a ser 0. Si yo me paro en x más 3, si x vale menos 3, hace que esto sea 0 y me anula todo lo demás. O sea que una de mis raíces es el menos 3. Si yo me paro en este paréntesis de acá, x, si vale 1, hace 1 menos 1, que me da 0, y el cuadrado también es 0. Pero como está al cuadrado, y como ya hemos dicho también anteriormente, esa raíz, x igual 1, es doble.
porque está justamente elevada al cuadrado. Esto es como si tuviera x menos 1 por x menos 1, o sea que tengo 2 veces el 1. Y finalmente el x más 2 me arroja la raíz menos 2. Ahí ya tenemos 3 raíces. Vamos a escribir arriba a la derecha los datos. Vamos a armar ahora la tabla de intervalos para analizar la positividad y negatividad. Fíjense que ahora se está haciendo todo mucho más corto una vez que ya explicamos los pormenores de cada uno de los cálculos. Vamos a analizar para el primer intervalo f de menos 4, que me da 100, por lo tanto ahí tenemos un positivo. Para el segundo intervalo voy a tomar f de menos 2,5, porque fíjense que entre menos 3 y menos 2 no tengo ningún número entero, o sea que ahí sí o sí voy a tener que tomar un decimal. Eso me da menos 49 octavos, me importa que es negativo. Entre menos 2 y 1 tomamos el buen y confiable 0, que me da 12, ya tenemos ahí otro positivo. Y entre 1 y más infinito tomamos el 2, que me da 40, que también es positivo. Fíjense que si seguíamos el caso del ejemplo anterior, nos hubiéramos acostumbrado a que tiene que ser más, menos, y fíjense que en este caso no es lo que pasa. No siempre les van a dar alternados los signos, por eso es necesario hacer todos los cálculos siempre. Ahora sí vamos a escribir al conjunto de positividad, que en este caso está formado por 3 intervalos, desde menos infinito a menos 3, unión desde menos 2 a 1, unión desde 1 a más infinito, y el de negatividad, que va entre menos 3 y menos 2. Ya que estamos, vamos a agregar el conjunto de ceros para que me quede completo, que está formado por, y recuerden que va entre llaves el de 0 porque son elementos simples, menos 3, menos 2 y 1, que son mis 3 raíces. Acá no hace falta aclarar que el 1 es doble, pero sí tenerlo en cuenta en esta parte porque van a ver la semana que viene en el video que veamos cómo juega la multiplicidad de las raíces, las dobles, triples, cuádruples, hacen cambios en las gráficas que las hacen más sencillas de graficarlas, pero no nos vamos a adelantar. Para graficar entonces volcamos todos los datos que tenemos y vamos a llevarlos al plano cartesiano como hicimos en el anterior. Dibujamos el plano cartesiano con los puntos que a mí me importan, los puntos de las 3 raíces y el punto de la ordenada al origen, y vamos a analizar la positividad y negatividad. Entre menos infinito y menos 3, o sea hasta el menos 3, la función es positiva, por lo tanto viene por arriba. Entre menos 3 y menos 2, la función es negativa, va por abajo, o sea acá atraviesa y va hasta el menos 2. Entre el menos 2 y el 1 la función es positiva y además fíjense que tiene que pasar por la ordenada del origen. Lo consigue, o sea que podemos hacer así. Recuerden, esto es un gráfico aproximado, si ustedes quieren hacer que venga hasta acá y de acá empiece a bajar, por ahora es válido, así que lo pueden hacer. Y de luego, entre el 1 y el más infinito, la función sigue siendo positiva. ¿Qué significa? Que acá en este 1 es como si rebotara la función. Y entonces va subiendo. Eso tiene que ver con que la función sea doble, la raíz sea doble, pero nuevamente la semana que viene con eso. Y ahí me queda el gráfico aproximado de esta función. Tercer ejemplo. El ejemplo 3 tenemos esta función h de x, 2x a la quinta menos 8x al cubo. Vamos a factorizarla como todas las demás, pero vamos a ver que tiene una diferencia. Empezamos con la ordenada al origen, reemplazamos por 0, h de 0, en este caso me queda 2 por 0 a la quinta menos 8 por 0 al cubo, que me da 0, o sea que la ordenada al origen está en 0. Ahora lo que vamos a hacer es buscar las raíces. Para eso entonces hacemos h de x igual a 0, o sea 2x a la quinta menos 8x al cubo igual a 0. Acá podríamos usar teorema de Gauss, pero se va a hacer largo, bastante largo. Y fíjense que acá tenemos cositas como para hacer un factor común, por ejemplo. Los dos términos son divisibles por 2 y los dos tienen x, siendo x al cubo la de menor exponente. O sea que podemos plantear como factor común 2x al cubo. Dividimos cada término por 2x al cubo entonces. 2x a la quinta dividido 2x al cubo me da x al cuadrado. Y menos 8x al cubo dividido 2x al cubo me da menos 4. Entonces,
Acá en este paréntesis lo que vamos a hacer es también puedo seguir haciendo una diferencia de cuadrados. Ponemos el igual a 0 porque esto recuerden es una ecuación y vamos a escribir 2x al cubo que viene de arrastre por x más 2 por x menos 2 porque esto es una diferencia de cuadrados. De nuevo, si no recuerdan los casos de factoreo, busquen en el canal los videos, así que pueden refrescarlos. Una vez que tenemos esto, vamos a escribir las raíces que tenemos. Tenemos esta parte de acá, si esta x vale 0, todo es 0. Por lo tanto, decimos que x1 es igual a 0 y es una raíz triple porque está elevada al cubo. Esta la podemos pensar también como que en un paréntesis estaría x menos 0 elevado al cubo. Y x menos 0 me arroja también la raíz 0. Lo que pasa es que escribir x menos 0 no tiene sentido, por eso se pone x solo al cubo. Para x2 tenemos menos 2 y para x3 tenemos 2. Recuerden, acá si x vale menos 2 esto es 0, acá si x vale 2 esto es 0. La otra forma también es pensar estos dos cambiados de signo y listo. Entonces tenemos las tres raíces. Podemos ahora armar la tabla de intervalos. Recuerden que estos valores tienen que estar ordenados. Primero va el menos 2, después va el 0, después va el 2. Y ahí me quedan armados los intervalos de izquierda a derecha. Y hacemos exactamente igual que con los demás. F de menos 3 tomo para el primer intervalo, me da menos 270, es negativo. F de menos 1 para el segundo me da 6, es positivo. F de 1 para el tercero me da menos 6, es negativo. Y F de 3 es 270, es positivo. Entonces, conjunto de positividad de menos 2 a 0, unión de 2 a más infinito. Conjunto de negatividad de menos infinito a menos 2, unión de 0 a 2. Y el conjunto de ceros, entre llaves, recuerden, menos 2, 0 y 2. Ahora vamos a hacer el gráfico, vamos a dibujar el plano cartesiano y vamos a ubicar los puntos importantes que encontramos. Fíjense que acá me quedan las tres raíces y en el mismo lugar de la raíz del 0 también está el ordenal al origen que también está en 0. Por lo tanto tengo un punto menos acá en mi gráfica. Y lo que vamos a hacer ahora es ir analizando positividad y negatividad. Hasta el menos 2 la función es negativa, o sea que viene por abajo. Desde menos 2 hasta el 0 la función es positiva, va por arriba. Desde el 0 hasta el 2 la función es negativa, va por abajo. Y desde el 2 en adelante la función es positiva, va para arriba. Recuerden, acá yo estoy usando el graficador que ya me da las curvas bastante bien armadas. Ustedes si quieren pueden hacerlo más derechito, más fácil, digamos, siempre que sea una curva lo pueden hacer tranquilamente. Yo estoy usando las del graficador que son las más correctas, pero de nuevo, como estamos aproximando, vale la que ustedes puedan conseguir siempre y cuando respete positividad, negatividad, raíces y ordenada al origen. Último ejemplo, vamos a hacer uno bastante más complejo para terminar con para arriba. Vamos a tener la función m de x, que en este caso está escrita como una multiplicación de dos polinomios. Lo escribo así porque si escribiera todo desarrollado me quedaría un polinomio x a la sexta, donde tendríamos que usar mínimo 3 o 4 veces el teorema de Gauss. Y la idea no es ir por ese lado de hacer tantas veces el teorema de Gauss, entonces se puede presentar la función escrita como una multiplicación. Vamos a empezar con la ordenada al origen. Se calcula igual haciendo m de 0, pero en este caso me va a quedar por un lado 0 al cuadrado más 4 por 0 más 4 por toda la otra parte con el 0 reemplazado. Fíjense que 0 se va, todos estos se van y me queda finalmente 4 por 4 que es 16. La ordenada al origen entonces es 16. Para las raíces vamos a igualar m de x a 0 y lo vamos a escribir de esta forma, que lo podemos ahora pensar como si esto es una multiplicación y me da 0, valga con que esto valga 0 o con que todo esto valga 0. Y acá yo puedo separar esto en dos ejercicios distintos. Voy a factorizar este por un lado, luego voy a factorizar este con celeste por el otro lado. Voy a dejar que la factorización la traten de hacer ustedes, les voy a poner los resultados. Si yo factorizo este, lo tengo que hacer por la fórmula resolvente y voy a
obtener un resultado, y si factorizo el celeste voy a tener que hacer, como en el anterior, 2 teoremas de Gauss y una resolvente, como en el ejemplo 2, no en el anterior, 2 teoremas de Gauss y una resolvente, y finalmente vamos a conseguir con el primero x más 2 al cuadrado, con el segundo menos x menos 1 al cuadrado por x más 2 por x menos 2. Fíjense que es importante este por, porque estos dos en realidad están multiplicados. Acá hay un por que no lo estoy poniendo. Lo ideal acá sería poner un corchete, pero no quise poner tantos simbolitos para no marearlos más todavía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a juntar estas dos. Si juntamos estas dos, yo acá tengo x más 2 al cuadrado y acá tengo otro x más 2. Por lo tanto, en realidad estoy teniendo x más 2 al cubo, que es la única que cambia. Las demás quedan x menos 1 al cuadrado, queda acá, x menos 2 queda acá. Y recordar, este menos que me quedó ahí de la otra factorización, queda ahí. Seguramente si lo hacen ustedes les va a quedar un menos 1, pónganle. Es válido poner el 1 si ustedes quieren. Entonces de acá sacamos que x igual a 1 de este paréntesis es raíz doble. Menos 2, que va a ser lo que hace que esto sea 0, es una raíz triple. Y 2 es una raíz simple. Si ustedes hicieran, que también se los dejo para que lo hagan ustedes, la tabla de intervalos, les va a quedar negativo, positivo, positivo, negativo, siendo menos 2, 1 y 2 los tres valores que marcan los intervalos. Y una cosa que no aclaré hasta ahora, porque por lo que veo todos los ejercicios les puse 3 raíces. Puede tener muchísimas más raíces, 4, 5, 10, puede tener una sola también. Y la tabla de intervalos va a quedar con tantos intervalos como me van a marcar la cantidad de raíces. Siempre va a quedar un intervalo más que la cantidad de raíces que tengo. Tengo 3 raíces, voy a tener 4 intervalos. Si tuviera 5 raíces, voy a tener 6 intervalos. La gráfica se va a hacer con más vueltitas, por decirlo así. Bien, para graficar entonces, plano cartesiano, ubicamos los valores de las x y de la ordenada del origen, y después lo que vamos a hacer es ir analizando. Entre menos infinito y menos 2 la función es negativa, viene por abajo. Entre menos 2 y 1 la función es positiva, hace esto, está bien porque pasa por la ordenada del origen. Y después, fíjense, entre 1 y 2 la función sigue siendo positiva, o sea que acá en el 1 hace un rebote, sube y baja nuevamente al 2. Y finalmente, entre 2 y más infinito la función es negativa, o sea que va hacia abajo. Y ahí me queda la gráfica de esta última función, que ahora que la veo bien parece un fantasmita. Bueno, ya que estamos en la semana de Halloween. Uy, tío, qué pavada que dije. Bueno, no importa, chicos. Bien, con esto termina entonces la clase de esta semana. La próxima vamos a ver algunas cuestiones más de función polinómica, pero ya estamos en condiciones de decir que tenemos prácticamente terminada esta serie de videos. Los veo la semana que viene para terminar entonces. Que tengan muy pero muy buenas